Estamos en una clase donde tenemos que ceñirnos a los temas más importantes, más relevantes, que son indispensables. Y porque pues son solamente un día a la semana que yo puedo ministraros y por eso hoy quiero hablaros de algo vital, completamente vital, ¿no? Y hay tres acciones que producen la máxima repugnancia al ser humano, incluso a los incrédulos. No sé cuál será el orden de los más repugnantes, pero uno de ellos es la traición. Otra de ellas es la injusticia. La injusticia. Y me parece que me he dejado las gafas allí, a ver, sí. ¿Me traes, por favor, la cazadora? Y entonces el Señor quiere liberarnos de todas esas trágicas. Gracias, mira a ver si está por aquí, vamos a ver, aquí, toma, ya la agarro. Como me habéis pillado por sorpresa, no me ha dado tiempo a armarme con estas armas, pero en fin, tengo que tener dos gafas. Y el Señor nos libera de esas actitudes que nos repugnan cuando las vemos en otros y que podría ser que no nos demos cuenta de que se manifiestan en nuestra propia vida. De hecho, seguro que en algunos casos se nos han manifestado, ¿no? Y bien, pues las injusticias y la codicia, la avaricia, son repugnantes y, sin embargo, la mayoría de los que después reprochan y a los avaros y a los codiciosos, pues no se dan cuenta de que quizás están esclavos de la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Todo esto viene por la egolatría, por la semilla de Satanás, su soberbia de querer ser como Dios, ¿no? Y bueno, pues es curioso que el diablo consigue introducir estas perversiones crueles y repugnantes en los políticos, y es donde ahora se ve que están infectados completamente, muchos, la mayoría, pero también en las religiones. Y Dios quiere formar justos. ¿Qué es un justo? Es aquel que hace justicia. Es aquel que practica la verdadera religión. No te olvides, y espero que se te grabe en la mente, ¿cuál es la verdadera religión? Solo hay un pasaje en la Biblia que lo dice. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Hacer justicia al huérfano y a la viuda, que significa socorrer, auxiliar, justicia distributiva, compartir los bienes con los que están necesitados, ¿no? Y no hay otro texto en la Biblia que nos hable de cuál es la verdadera religión. Así que es misericordia y santidad, justicia y santidad. Y ya está. Con eso tenemos el testimonio de que hemos sido regenerados, liberados de nuestro ego, de la maldición del pecado. Vamos a empezar leyendo por Isaías, capítulo 1, versículos 10 al 19. Isaías 1. Cómo el Señor se aira con la única religión verdadera y con el pueblo escogido de Israel.
La única religión verdadera que no salva a nadie en cuanto a religión. La que salva es la que hemos dicho que viene del nuevo pacto en Cristo Jesús. Misericordia y santidad. La antigua era la ley, la Torá, que maldice, condena. La dio Dios. Y es la única religión que dio. No para salvar a nadie, la dio en el Sinaí, murieron 3.000 inmediatamente de darla. Pero resulta que el pueblo escogido de Israel, practicando esa religión, pues se llenó de orgullo, de soberbia y de amor al dinero, de ambición de poder, de tiranía. Y bueno, pues contristó al Espíritu de Dios. Y el Señor se aira. Y dice así, Isaías 1:10. Fíjate cómo les llama. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahvé, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjate cómo les pone. Y es que hay muchas instituciones que se creen representantes de Dios y que son peores que Sodoma y Gomorra. Es más, Sodoma era la población mundial de máxima sodomización, es decir, de pervertir y transformar a los hombres en homosexuales y a las mujeres en lesbianas. Y eso es lo que llegó al punto delante de Dios de que destruyó por completo Sodoma y Gomorra. Y estamos viendo cada vez más casos de sacerdotes homosexuales y pederastas y también de pastores. Es algo increíble. Me contaba nuestro guía de Israel, un siervo de Cristo, que tuvo un grupo de religiosos y que dice que el 90% eran homosexuales. ¿No será posible? Dice, completamente. Claro, esos sacerdotes que tienen el celibato y no se pueden casar, ¿y cómo puedes obligar a alguien a que no se case si no tiene el don del celibato? Pues si no tiene la gracia para mantenerse soltero, pues va a reventar por un lado o por otro. Y entonces, pues, acaban, pues, el diablo acaba de reventarlos en desviarles a esas pasiones tan vergonzosas, ¿no? Y claro, ellos estudiaron el seminario y fueron sodomizados, y luego ellos, cuando son sacerdotes, sodomizan a otros. Es impresionante, es una cadena diabólica, ¿no? Y por eso les llama así. Está hablando Israel, está hablando los sacerdotes. ¿Para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Esos eran los sacrificios ordenados para la administración en el templo de Dios, ¿no? Como símbolos del sacrificio del Cordero de Dios y del sacrificio de los hijos de Dios, que presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y diario, que es nuestro culto nacional, como dice Romanos 12:1, igual que Él fue sacrificado, nosotros también somos llevados al sacrificio por amor. Y estoy harto de vuestros ritos, de vuestras fiestas solemnes y de vuestros sacrificios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, ¿no? Y hemos tenido fiestas y fiestas y fiestas. ¿Y cuántas de esas fiestas han honrado a Dios en estos días? ¿Cuántos banquetes han hecho como ágapes en comunión con Dios y con los hermanos, la familia, etcétera? Incluso en las instituciones religiosas, ¿no?
Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Tú crees que se pueden bendecir las armas de guerra como siempre que hay guerras han bendecido los cañones y las armas de guerra? Eso lo hizo los religiosos en la guerra civil española. Y eso lo están haciendo los sacerdotes ortodoxos en la guerra de Ucrania y en la guerra de Rusia y así sucesivamente, ¿no? Entonces están manchadas de sangre sus manos. Aquellos que justifican matar. Yo entiendo que Israel, no teniendo fe ni unción ni lo que es el poder de la gracia de Dios de la oración, pues actúe humanamente como actúan los demás países en cierta manera ante una atrocidad tan cruel como han experimentado. Pero nosotros no habríamos hecho nunca así. Nosotros hemos recibido del amor de Cristo, estar dispuestos a dar la vida, pero nunca quitar la vida a nadie. Este es el verdadero amor. Claro, eso es de locos. Pues que Jesús tenía que estar tan loco para despojarse de su divinidad, hacerse hombre y dejarse matar como un maldito en un madero para llevar nuestra maldición, pagar por nuestras culpas. Santa locura del amor que no se puede razonar. Y ese es el amor de Dios. Pero dice después, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Este es el deseo de Dios. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, pues como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana y serán santificados los que dejen de seguir comportándose según la vieja naturaleza de maldad. Purificados, santificados, liberados de toda culpa, de toda condenación y liberados de esas actitudes malvadas. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Y así está sucediendo. Así está el Señor desatando la espada. La espada también que quita la vida, porque Dios es el que la da y la quita, y utiliza los verdugos que quiere. Pero así también quiere que usemos la espada de dos filos de la palabra de Dios para matar hombres de pecado, para que pueda vivir Cristo en ellos. ¿Qué te parece? Amén. Y estamos hablando de justicia. Sí. Si los impíos, incrédulos y blasfemos que cometen toda clase de injusticia nos causa ira santa y dolor, como nos ha causado las atrocidades de los impíos de jamás, ¿cuánto más si son injustos los que se dicen hijos de Dios e incluso se llaman ministros de Dios? ¿Hacen de la misma manera? ¿Quiénes para Dios son más reprobables? Los que teniendo luz, habiendo conocido, se comportan como los incrédulos, perversos y discípulos de Satanás. Más delito tiene el que habiendo conocido a Dios y la palabra de Dios, resulta que después tiene el descaro de ser un hipócrita y hacer todo lo contrario. A mí me gusta mucho repetir, y te aconsejo que lo aprendas de memoria,
Lo que quiere Dios de ti está en Miqueas 6:8. Oh hombre, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué es bueno para ti? ¿Qué es lo bueno para ti y para mí? ¿Y qué pide Dios de ti? Solo 3 cosas. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo 3 cosas. La primera es hacer justicia. Porque Dios quiere que seamos justos. Sabemos que en todos los ministerios de justicia prácticamente de todo el mundo aparece una estatua de una mujer con la venda en los ojos que muestra que no hace acepción de personas. Esa justicia, esa jueza, pues no mira, no puede ver si es guapo, feo, alto, bajo, rico, pobre, aquel al que va a juzgar. Y entonces tiene los ojos cerrados para no hacer acepción de personas. Y juzgar por los hechos, por los frutos lo conoceréis. Y entonces esta ciega, o bueno, cegada, tiene una balanza en la mano izquierda para pesar las obras y juzgarlas. Y en la otra tiene una espada. Y si en la balanza el fiel, que ha de ser recto a la plomada, yo pondré plomada sobre vosotros, para que estéis en rectitud. Si en la balanza el fiel se inclina, entonces el brazo derecho mueve con la espada y corta la cabeza del juzgado. Es algo tremendo. Y eso produce mucho temor de Dios. Y lo primero es hacer justicia. Eso es lo bueno para ti y para mí. Porque lo que sembramos, cosechamos. Es lo más inteligente. Claro que no hay que hacerlo por eso. No voy a hacer justicia para que me hagan justicia. No. Voy a hacer justicia porque es integridad, nobleza. Eso es testimonio. Eso es mantener nuestra dignidad. Ser íntegros de una pieza. Consecuentes con el compromiso de amor, no de ley, que hemos decidido en el pacto con Cristo Jesús, un pacto de sangre, ¿no? Decía Joubert, la justicia es la verdad en acción. Es la verdad en acción. ¿Qué significa? Que si la verdad solamente son palabras, si la verdad solamente son textos bíblicos, que palabras que decimos, que leemos, que oímos, incluso que predicamos, no. Es la verdad en acción. Y significa que todos nuestros actos deben de ser justos. Y para eso es imposible si no somos guiados por el Espíritu Santo, que es el único que nos puede llevar a ser justos. Justos. Sí. En la parábola del buen samaritano, que es uno de los textos que fundamenta nuestro ministerio de remar, pues conocemos que a uno que se creía justo y que preguntó que qué había de hacer para alcanzar la vida eterna, un escriba de la Biblia, pues le contó esa parábola después de que Jesús le dijo, bueno, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Tú que sabes tanto, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es lo que dice la palabra de Dios para alcanzar la vida eterna? Y está resumido en 2 mandamientos, que es la Shema, la oración principal de todo judío, que le mete en un texto escrito dentro de una arquita de oro, de plata o de lo que sea, y lo pone en los portales de su casa, y ahí está escrita la Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Pero antes dice, oye, oh Israel, Yahvé tu Dios uno es. Ten temor de Dios, ten respeto y ama. Y Jesús le dijo, bien has dicho, hazlo, hazlo. Hazlo y vivirás, no lo digas. No estés pasando por las puertas y haciendo así, porque ahora ya ni lo repiten. Simplemente se lleva la mano a la boca, tocan la mezuzá, que es como se llama, esa arquita,
y entran, no salen, ¿no? Entonces, pues ya se ha mecanizado, como muchas de las oraciones que son rezos repetitivos, como de loros, ¿no? Religiosos. No, hazlo y vivirás. Y entonces fíjate cómo se quiso escabullir y dijo, ¿y quién es mi prójimo? Hay que ser insensato para hacer esa pregunta. Eres ya tan ciego que no sabes quién es tu prójimo. Prójimo viene de la palabra próximo, empezando por el más cercano. Y luego, todos tus semejantes son prójimos. Y entonces le contó esa parábola. Y en esa parábola sabemos que dice que un hombre descendía de Jerusalén y fue a Jericó, salió de la ciudad de bendición y se fue a la ciudad del pecado, que está simbolizada en Jericó. Y en el camino, al salir de la gracia, pues le vino la desgracia. Le asaltaron los bandidos, le apalearon, le robaron, le destrozaron y le dejaron medio muerto. Y allí quedó tirado en el camino. Y aquí que pasó un sacerdote que también iba a Jericó. No quiero pensar qué iba a hacer en Jericó un sacerdote que le estaba prohibido ir allí. Y vio al malherido y pasó de largo. He aquí que un levita se acercó a aquel lugar para echar una ojeada. Estos son los que no ponen en riesgo su estatus para meterse, pero estos son los que a escondidas ven pornografía y qué sé yo qué. Entonces, y vio al malherido y pasó de largo. Pero un samaritano que tenía que pasar por aquel lugar, no iba a Jericó, pero tenía que pasar por allí. No era ni siquiera israelita, era un samaritano. Y vio al malherido, se movió a compasión y fue a él. Y pues le echó aceite y vino en las heridas. Aceite, símbolo de la misericordia, de la compasión, del consuelo, el consolador. Y vino, símbolo de la sangre de Cristo que limpia, desinfecta al hombre de toda maldad, que es pues peor que las bacterias, son los pecados. Y de hecho atraen a las bacterias, porque todo pecado quita las defensas del hombre. Y aprovechan los virus, las bacterias y todo el enemigo con sus ejércitos para entrar en los cuerpos. Y ¿quieres tú continuar? Vosotros dos que estáis allí, ¿continuáis la clase por mí? Pues entonces, por favor, no estéis hablando mientras predico, ¿vale? Lo habéis hecho varias veces, entonces ya, tengo que intervenir, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está bien claro es que el buen samaritano tuvo misericordia. Y la justicia es la manifestación de la verdad, que es amor. ¿Qué es la verdad? Dios es amor. Esa es toda la verdad. Una palabra es toda la Biblia, amor. Y hay que manifestar el amor con hechos, con acciones. Y después le vendó las heridas y luego lo puso en su cabalgadura, lo cual significa que él tuvo que ir a pie para llevarlo en su camello, burro o caballo, no se dice cuál. Y lo lleva a un mesón y da buen dinero y le dice al mesonero, cuídamelo, que no le falte de nada. Y cuando venga a por él, si te debo algo, te lo daré. Nosotros recibimos la revelación de que nuestras comunidades son mesones del buen samaritano, donde recibimos a los drogadictos, los alcohólicos, los malheridos, los apaleados, de todo tipo. Y ahí pues buscamos cuidarles y bendecirles y que sean sanados física, psíquica y espiritualmente, ¿no? Y entonces termina y le pregunta al hipócrita escriba, bien, ¿quién crees tú que fue el buen prójimo de los tres? Y claro, dijo, el que obró con misericordia. Pues ve tú y haz lo mismo, hazlo. Así es el tema de la justicia, es la verdad en acción y la verdad es amor. Esa es toda la verdad, amor. Y pongamos el amor en acción, no hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Y qué bueno que
para mí justicia, una vez estuve orando y diciendo, Señor, dame una síntesis clara de lo que es la justicia, viendo esa balanza, ¿no? Y me llegó una respuesta que nunca se me olvidará, que no la habrás leído, ¿no? No la habrás leído, o igual sí, no lo sé, porque yo, lo mismo que recibí esa revelación, pues otros la habrán recibido probablemente. Justicia es ni más ni menos. Punto. Si damos de más a alguien, estamos quitándoselo a otro que igual lo necesita. Si damos de menos, igual resulta que no acabamos de ayudarle, sanarle, o alimentarle, o bendecirle, o salvarle. Esto es importante sobre todo para los que tenemos familia. Si damos de más a nuestros hijos, pues otros que son hijos de Dios, no les llega eso que hemos gastado de más. Porque, ¿qué es gastar de más? Se llama derroche. Hay que repartir en justicia, es según la necesidad de cada uno. En las comunidades originales de la Iglesia de Cristo, dice que vendían sus propiedades, ponían el resultado de los bienes vendidos, lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Y así no había ningún pobre. Esa, la justicia distributiva, viene por varios principios virtuosos. Primero, repartir a cada uno según su necesidad. Un soltero no necesita lo mismo que un matrimonio que un matrimonio. Y un matrimonio sin hijos no necesita lo mismo que un matrimonio con 5 hijos. Pues esto está clarísimo. Sin embargo, en la sociedad actual, un albañil soltero gana lo mismo que un albañil casado. Eso es increíble, o que un albañil con 5 hijos, o lo que sea. Por lo tanto, el sistema de este mundo está completamente pues desequilibrado, porque está bajo el poder del príncipe de este mundo. En nuestro ministerio no es así. Según la necesidad de cada uno se les suple de lo que es de todos, de lo que es de Cristo, porque todo es suyo. Primero, según la necesidad, pero no más que la necesidad, porque entonces podemos acabar formando despilfarradores, porque el que recibe y gasta más de lo necesario, eso se llama derrochar, malgastar lo necesario. ¿Y para qué más? ¿Y para qué más? A ver, ya está. Y segundo, hay que repartir a cada uno según la fidelidad. Si tú pones en manos de un administrador 1.000 euros y los despilfarras malamente cuando le pides cuenta, dirás, bueno, pues voy a probarte y te voy a poner 100.000 en la mano. Pues no. Según la fidelidad. Y el que es fiel en lo poco, le pones sobre lo mucho. O sea que según la fidelidad, el segundo parámetro de la justicia distributiva. Y la tercera es según la capacidad. Tú no puedes un vaso de 2 litros meterle 5 litros de aceite, sería un derroche. Tú no puedes ponerle carga a una persona que no tiene capacidad de dirigir a 100 personas o de manejar una empresa, unas finanzas, una economía, y ponerle a llevar la administración de esos bienes, de esos recursos humanos y económicos. No, según la capacidad. Entonces, ¿qué sucede? Que aquel que es fiel en lo poco le pone Dios sobre lo mucho, y también nos hace crecer en la capacidad. Y así resulta que las personas que empiezan a ser probadas, y ¿sabes cuándo se prueban a muchos en el ministerio? Cuando tocan dinero. Ahí se ve, a ver, si son fieles a tocar dinero, o si se van a por un café y luego otro, y una Coca-Cola, y luego qué sé yo qué, caprichos o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la justicia distributiva. Qué buena es.
Pero lo principal es según la necesidad de cada uno. De esa forma no había ningún pobre. Y en remar hay algún pobre. ¿Quién conoce que haya en remar algún pobre? Vosotros que venís de otros países, ¿no? Hermano, tú viniste de Paraguay, hay algún pobre en remar Paraguay, allí hay algún pobre que está pasando más hambre que el perro ciego, que tiene los harapos y va descalzo. ¿Hay alguno que no tiene techo? Ninguno. Y así, en los demás países de donde venís, hermanos, ninguno en todos los países. Esto es el gran milagro. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios nos reveló lo que es la justicia y lo que es el reino de Dios. Y nos dio la llave de oro maestra. Hay 12 llaves de oro que abren las 12 puertas de la ciudad celestial para recibir la provisión de todo lo que es de Dios. Pero tú sabes que, igual que en un hotel, cada habitación tiene una llave y no puede abrir ningún otro. Sin embargo, el maître o el gerente tiene una llave maestra que abre todas las habitaciones. Pues esa es la llave que Dios le dio a David, la llave del arca del testimonio, ¿no? Y hay una llave maestra que está en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por lo que habéis de comer o lo que habéis de vestir, y da el ejemplo de que las aves ni siembran ni recogen y no les falta el alimento. Yo veo en mi casa, no sé, cientos de pajaritos que todos los días vienen a picar allí las migas de pan que nuestra hermanita nos trae, que se ha endurecido y que echamos allí. Antes mi suegra salía y se sentaba a echarles y disfrutaba mucho. Ahora ya no puede mucho salir, y sobre todo en este tiempo. Y escuchaba yo a mi suegra pi, llamándoles a los pajarines, y los pajarines venían como locos. ¿Por qué? Porque entonces no les falta ni alimento. ¿Cuánto más vosotros? ¿Tú qué vales? ¿Más que un gorrión o menos? Pues no os preocupéis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y verás como nunca pasas necesidad. Y Él añadirá todas las cosas que necesitas. Y así está pasando en nuestro ministerio, ¿no? Entonces, oh Señor. Y ni más ni menos, es sencillo, ¿no? En esa balanza, recordad esa situación que espero que nunca nos alcance a nosotros, que el rey Belsasar, lleno de soberbia y de vanagloria, hizo un banquete a todos sus príncipes y usó los vasos de oro del templo que Nabucodonosor, su padre o abuelo, que no sé muy bien, no recuerdo bien si era padre o abuelo, se llevó de Jerusalén cuando destruyó el templo y mató a 1 millón de israelitas en Jerusalén, Nabucodonosor. Y hizo una gran fiesta y se atrevió a usar los vasos del templo, que simbolizan a los siervos de Dios. Es como aquellos babilonios paganos que sobornan o seducen a los siervos de Dios para que participen en sus fiestas carnales. Poca gente me invita a mí a comer a ningún lado, porque saben que no suelo ir, salvo que el Espíritu Santo me lo diga. No voy a comer a restaurantes, ni fiestas, ni nada. ¿Por qué? Porque he comprobado que muchos intentan sobornarte con un menú de 50 euros o de 100 euros, lo que sea, para luego meterte una clavada de 10.000 o de 100.000, o para meterte en un compromiso, o para contaminarte con sus palabras y sus risas y sus chistes. Y simbolizan a los siervos de Dios. Y los usaron para una orgía de beber, emborracharse con las mujeres y con todo. Y entonces de repente apareció un dedo escribiendo en la pared
unas palabras tremendas. Mene, mene, tekel, uparsin. Y entró en pánico. ¿Te imaginas ver un dedo, una mano, con un dedo escribiendo? Y entonces llamó a alguien que pudiera interpretarlo y bueno, pues fue el profeta Daniel, que tenía las revelaciones del Espíritu de Dios. Y le dijo, has sido pesado en balanza y has sido hallado injusto, falto. Tu reino es quitado de ti. Esa noche murió ese rey. Entonces, el Señor va a pesarnos. El Señor pesa los corazones, dice un texto bíblico, y dice, anda, esto está vacío de puro aire dentro, aire del mundo, no está lleno de aceite. Ese es el lema para los congresos de este año, las vírgenes sensatas que tienen la lámpara bien llena de aceite. El corazón, este corazón no pesa, está lleno de aire, es un globo. Y entonces, pues claro, no es de extrañar que después ejerza justicia y disciplina. Y bueno, pues tuvimos en el año pasado en los congresos, tuvimos el lema de la armadura de Dios. Y pues hablamos de Efesios 6 y en el versículo 14 de Efesios 6 de esa armadura de Dios dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos, ¿con qué? Con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Es el peto sacerdotal, donde aparecen las 12 piedras preciosas, diamantes, rubíes, esmeraldas, que simbolizan los frutos del Espíritu Santo. Esos son los que determinan si estamos siendo justos, de los cuales el amor es el principal. Si realmente amamos, si tenemos compasión, si tenemos misericordia, si no somos egoístas, si el amor es generoso, no busca lo suyo. Así que vayamos con el peto de la justicia. Y decías Agustín de Hipona, bueno, le llaman San Agustín, pero bueno, pues santos somos los que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Pero no me gusta nombrarlos en términos religiosos. Y decía, sin la justicia, ¿qué son los reinos sino una pandilla de salteadores? ¿No nos sentimos un poco así en este país ahora? Como que es un reino y estamos en un reino terrenal. Un reino de salteadores, porque no hay justicia. Es un término importante a analizar. Una de las oraciones que me gusta hacer con mi esposa es orar a Yahweh Sidkenu, Dios justicia nuestra, e invocar su nombre y decirle haz justicia, y haz justicia con estos políticos y saca a la luz sus delitos para que no queden ocultos y enfréntalos entre ellos. Bueno, hemos tenido respuestas impresionantes desde hace años. Algunos han sido quitados de en medio. Oramos, por ejemplo, fuerte contra el coleta y no solamente fue quitado, sino que le cortaron la coleta. Pero bueno, que quiero decirte que la oración del justo es eficaz y pedir justicia a Dios. Haz justicia al huérfano y a la viuda. Haznos justicia, Señor. Y Él la hace. Amén. Y bueno, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la bienaventuranza de Mateo 5:6. Estuvimos en Israel y tuve el gustazo de compartir sobre las bienaventuranzas allí a orillas del lago de Genesaret, el lago de Tiberíades, o mal llamado mar de Galilea, porque es un lago, no un mar.
Pero allí pude compartir las bienaventuranzas y entre ellas entre las 9 está Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Te da igual que no haya justicia? ¿Te da igual? ¿Te has vuelto pasota y dices, bueno, o tienes hambre y sed de justicia? Ese es un celo santo. Nos repugna la injusticia, nos repugna tanto que tenemos que ser defensores de la verdad y de la justicia. Bienaventurados somos también si por causa de la verdad y de la justicia somos perseguidos, calumniados, vituperados. Y por causa de Cristo, claro. Así que, y qué bueno que nos pueda decir el Señor lo que está escrito en Hebreos 1:9, que nos lo diga al encontrarnos con Él. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mira, amar la justicia y experimentar la gracia de Dios de que te haga justo, que no lo somos nadie, pero que haga el milagro de que te use para acertar en el blanco, hacer lo correcto, lo justo. Es una gozada, es una satisfacción de dignidad, de nobleza y de privilegio inmenso, porque es pura gracia, pero el ser usado por Dios para manifestar su justicia, hacer lo correcto, decir lo correcto, pues oye, produce una experiencia de manto de alegría de Dios. Y bueno, pues quiero terminar con una oración, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero antes igual voy a leer, porque veo que estamos muy bien de tiempo, no sé. Claro que hoy nos hemos adelantado, Nos hemos adelantado. Antes voy a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículo 29. Aleluya. Dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Cuando ves una persona que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, pero luego comete injusticias con la boca, con las manos o con su carácter, sus actitudes o su egoísmo, pues no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo ha sido liberado de ese corazón egoísta, de ese prepucio de injusticia heredado de Adán, ¿no? Y es curioso que de la misma manera que Jesús nos hizo justicia, nos ha justificado delante de Dios para que no tengamos culpa, acusación y condenación por nuestros pecados. Justicia sobre sí mismo, dando su vida. Pues mira qué dice de ti y de mí para hacer justicia perfecta como Él la hizo. 1 de Juan 3:16, en respuesta a Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en sacrificio para hacernos justicia, justificarnos. En respuesta a eso, ¿cuál es nuestra parte ahora? 1 de Juan 3:16, qué curiosa coincidencia numérica, ¿verdad? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios es justo y el que hace justicia es de Dios. Pidamos cada día en este año al Señor que
Pues seamos fieles. ¿De dónde viene? Pues de esa balanza, el fiel de la balanza recto, a la plomada, ni para un lado ni para otro, sin ninguna preferencia carnal, y qué bueno que podamos ser considerados justos. Y el justo da y nunca detiene su mano de dar, es misericordioso, generoso y por tanto solo piensa en el bien. Solo piensa en hacer el bien. El justo, todos sus deseos es hacer el bien. Pidamos al Señor que nos ayude a hacer lo correcto en este año. Y oremos así como el Salmo 23, 3. Conforta mi alma y guíame por sendas de justicia. Conforta mi alma y guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Guíanos por sendas de justicia, buen pastor Cristo Jesús.